Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Tenemos muchas noticias, inyecciones de liquidez de los bancos centrales para dar un poco de aire al sistema financiero, la ampliación del Fondo de Rescate Europeo. La interpretación, el mercado sube, pero ¿es algo solo de corto plazo? Se lo preguntamos a nuestro invitado, a Juan Luis Sevilla, que es asesor financiero de Profineaf. Bienvenido, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Juan Luis, si le parece, vamos a ir tal y como han sucedido los acontecimientos en el tiempo. Primero, la ampliación del Fondo de Estabilidad Europea. Además, el Eurogrupo ha dicho que va a avalar entre un 20 y 30% las emisiones de deuda de los países con problemas. Y además han dicho que necesitan al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son las conclusiones que sacan ustedes de esta última cumbre del Eurogrupo? Pues una vez más decepcionantes. Evidentemente, pues bueno, se plantean soluciones pero luego no se llegan a la realidad. Se demuestra otra vez la incapacidad de los gobernantes de la Unión Europea de llegar a ciertos acuerdos y plasmarlos. El cortafuegos que se hizo en su momento en la última cumbre de 1 billón de euros del Fondo de Rescate, pues se ha demostrado que bueno, inversores internacionales no están acudiendo a él y hay que pedir ayuda a otro ente público como es el Fondo Monetario Internacional para que salga su rescate. En definitiva, pues bueno, el cortafuegos que se hizo no está funcionando y es un poco decepcionante. Esto no hace más que echar más leña al fuego, el tiempo se está acabando y hay que empezar a tomar decisiones, con lo cual pues una de ellas pues puede ser como vimos ayer, inyecciones de capital, pero eso es más de corto plazo y bueno, pues las noticias que vinieron ayer del Eurogrupo pues no eran lo esperado en ese sentido. Veremos a ver si en estos 10 días críticos, como bien dicen ellos, pues se toman de verdad decisiones. Hay quien dice que no solo el Eurogrupo o el Fondo Monetario Internacional tienen que poner las cartas sobre la mesa, sino que también el Banco Central Europeo es quien tiene la llave para calmar a los mercados financieros. Lo vimos ayer cuando inyectó precisamente esta liquidez para dar un poco de aire a lo que es el sistema financiero. No sé si la próxima semana, cuando se reúne la entidad que preside Mario Draghi, ya está más que descontado que se van a bajar tipos, pero si se espera alguna otra decisión. Y además le quería preguntar también si esta medida, esta inyección de liquidez es solamente para el corto plazo o de verdad va a dar un poquito más de aire a las bolsas. Efectivamente, el Banco Central tiene que jugar un papel principal en todo este problema que existe en la Unión Europea. Desde el cambio de rumbo del Banco Central Europeo con el nuevo gobernador, pues se bajó tipos de interés y se descuenta posiblemente una nueva bajada de tipos de interés la semana que viene. No solo se ha quedado ahí, sino que ayer mismo tomaron medidas no convencionales, medidas digamos de inyección de liquidez, sobre todo en dólares, pues para dar financiación a cualquier banco que lo necesite en esa moneda. Son medidas, digamos, agresivas, medidas para dar respuesta a una situación coyuntural muy peligrosa, con lo cual, pues bueno, se está viendo que el Banco Central Europeo poco a poco está tomando, digamos, medidas en el sentido de coger más el toro por los cuernos y evitar pues, que esto se pudiera llevar a un punto sin retorno. El Banco Central Europeo en este sentido tiene que ser una condición necesaria, es decir, tiene que suscribir más deuda pública, más de lo que lo está haciendo en un nivel mayor, pero no es una condición suficiente. La condición suficiente es luego que vayamos hacia una implementación fiscal o una implementación presupuestaria desde un ente supranacional que tenga potestad para decidir sobre todos los Estados miembros. Evidentemente una cosa no lleva a la otra, es decir, el Banco Central puede estar un poco para parar el golpe, pero luego tienen que venir otras medidas de conjunción fiscal, presupuestaria, como digo, para ir todos avanzando y salir de este problema todos juntos. Pero sin el actor Banco Central Europeo con más medidas al tipo de la FED no vamos a poder salir, con lo cual tiene que tener un papel muy preponderante en ese sentido. Pero no solo eso, sino tienen que irse acompañando, como ya digo, con esas medidas presupuestarias, fiscales, que tanto necesitamos y estamos demandando todos los días. Tienen que descensar los mercados tanto de renta variable como de renta fija. Si hay un protagonista indiscutible este 2011, sin duda es la deuda pública. No sé si ya mirando ideas de inversión de cara al año que viene, a 2012, la renta fija gubernamental podría ser una buena alternativa de inversión. Depende en qué escenario nos movamos, es decir, si todas estas medidas que estamos hablando definitivamente se implementan, evidentemente la volatilidad disminuirá, los riesgos disminuirán y posiblemente la confianza retornará a los mercados, con lo cual determinada renta fija pública de países periféricos puede ser una idea interesante. Si por el contrario las medidas no se acaban de tomar y lo que hay es una volatilidad mayor, un mayor riesgo de quiebra bancaria y el BCE no toma el toro por los cuernos, por decirlo de alguna manera, pues volveremos otra vez a la inestabilidad y habría que irse a una renta fija a puerto seguro, es decir, bonos alemanes, bonos americanos, bonos suizos, en definitiva buscar algo que me blinde mi dinero. Digo blindar, no rentabilizar, es decir, en esos productos incluso pues los bonos a un año alemanes están en rentabilidad negativa, con lo cual lo que vamos a demandar es que alguien nos proteja nuestro capital, incluso pagar un poco por ello. La verdad es que es una situación bastante curiosa en ese sentido.
Todo depende del escenario en que nos veamos. A día de hoy, nosotros lo que vemos más claro es la renta fija privada, es decir, la renta fija privada de grandes empresas, solventes, sólidas, diversificadas, están dando unas rentabilidades muy interesantes. Estamos hablando en torno a rentabilidades más o menos del 5% en empresas que solo con su nombre las conocemos todos, con lo cual, si tuviera que apostar en el cortísimo plazo, bonos directamente de renta fija privada de grandes empresas, y en más medio plazo, a lo largo del año que viene, pues dependiendo en qué escenario nos vayamos moviendo, iremos hacia un tipo de bonos u otros, evidentemente. Me han indicado algunas economías como la alemana, como la estadounidense, como economías en las que se podría blindar el dinero. Sin embargo, si nos fijamos, por ejemplo, los emergentes ya están sobrecalentados. Desde el punto de vista de la renta variable y geográficamente hablando, ¿dónde podemos encontrar oportunidades? Es complicado, a día de hoy es complicado por todo el rumor que hay de los mercados. Vamos a ver, bajo nuestro punto de vista, el principal problema es que el mundo vaya hacia una japonetización, es decir, bajos crecimientos, incluso periodos de crecimientos negativos con una baja inflación. Eso es un poco el gran problema que tiene que con el paso del tiempo definirse en ese sentido. Por áreas geográficas, evidentemente, donde está el núcleo de los problemas ahora mismo es la Unión Europea, y por ende las bolsas europeas con su sistema financiero a la cabeza por todo el problema, con lo cual es una zona geográfica donde nosotros la dejaríamos de momento hasta que no haya soluciones de calado más al margen. Por otro lado está Estados Unidos. Estados Unidos es verdad que también tiene problemas de déficit, tiene sus propios problemas, no llegan a ciertos acuerdos, pero al final tiene una Reserva Federal que sí que hace los deberes y es una economía mucho más flexible, y últimamente estamos viendo datos esperanzadores donde hay un crecimiento no fuerte, pero sí un crecimiento relativo en ese sentido y con buenos datos de futuro, con lo cual si tuviéramos que apostar por una economía el año que viene, como ha sido este año, sería evidentemente Estados Unidos. Los emergentes, pues los emergentes en cierto modo han hecho sus deberes, han tenido una época de subidas de tipos para, digamos, enfriar su economía, pero al albor de esa falta de crecimiento de los europeos y de los americanos, que son sus principales clientes, también está viendo como está viendo una ralentización de sus crecimientos. Sí que es verdad que puede coger el relevo lo que es el consumo privado, la clase media de determinados países emergentes como China pues está funcionando y demandando muchos productos, y el consumo interno puede coger, y se pueden ver expectativas de bajadas de tipos que pudiera ser interesantes. De hecho, China ayer bajó el coeficiente de los bancos, una medida que sorprendió agradablemente también a los mercados, con lo cual los mercados emergentes, siendo interesantes porque tienen cuentas más saneadas, nosotros lo pospondríamos en un timing más adelante, es decir, cuando veamos una solución más clara en ese sentido, pues podríamos apostar por alguna zona geográfica emergente. Pero por este orden ahora mismo Estados Unidos, emergentes en el momento adecuado durante el año 2012, y si se empiezan a arreglar problemas, pues algo de Europa, evidentemente. ¿Ha hablado de alguna idea de inversión, como por ejemplo la renta fija corporativa? ¿A través de qué fondos podemos obtener un saldo positivo de cada 2012? Bueno, hay diferentes formas. Evidentemente, la renta fija privada, si todo esto se relaja, puede ser la gran beneficiada. Si hay un crecimiento económico futuro, las empresas van a tener una mejor calificación, una mejor tendencia de futuro, y puede ser interesante. Fondos, pues sobre todo fondos que tengan grandes empresas, bonos de esas grandes empresas, dependiendo del momento, con más peso en el sector financiero o menos. Los grandes emisores de renta fija privada evidentemente son los bancos, y si vamos hacia una mejora, un fondo de renta fija privada con duraciones medias que tenga un peso adecuado en bancos puede darnos una rentabilidad extra si vamos hacia un escenario más positivo. Otro escenario más negativo, pues evidentemente iríamos a tipos de renta fija privada más defensiva, que pudiera aguantar mejor el escenario. El problema de corto plazo de los fondos de renta fija privada es el precio, es decir, el mercado valora diariamente el precio. ¿Cómo podemos evitar eso? Como he dicho anteriormente, los bonos directos, la inversión directa en bonos de esas compañías, llevada a vencimiento, plazos de 2-3 años, con cupones el 4-4,5% y rentabilidades por encima del 5% a vencimiento, me mitiga, si voy a vencimiento, la volatilidad de los precios, y yo sé a ciencia cierta qué rentabilidad voy a ganar. Con lo cual, un inversor que esté pensando hacer una inversión relativamente conservadora y que está viendo que hay mucho rumor en el mercado, una buena alternativa ahora mismo es la renta fija privada directamente en esos bonos. Nosotros los llamamos SSD, tienen que ser empresas solventes, sólidas, diversificadas, y que están ofreciendo unas tasas de interés a vencimiento muy interesantes, con lo cual puede ser una buena inversión ahora mismo en ese tipo de renta fija. Bueno, vamos a quedar con esas recomendaciones. Juan Luis Sevilla, asesor financiero de Profinancio, un placer tenerla aquí. Hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Y ustedes recuerden que en estrategiasdeinversión.com pueden seguir las mejores opiniones de los analistas y expertos.